Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y, por supuesto, donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr en París 2024 igualar o superar las 22 medallas de las imborrables Olimpiadas, de los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en nuestro octavo programa de la temporada analizaremos las 5 medallas logradas por España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Unos Juegos nuevamente marcados por la prepotencia política y sobre todo por esa latente guerra fría que dividía el mundo en dos bloques. Por un lado, el bloque occidental con Estados Unidos a la cabeza y por otro lado, el bloque soviético con la Unión Soviética, lógicamente, como gran amenaza al mundo occidental. Esta última devolvió, si os acordáis, el veto que le hizo Estados Unidos y gran parte de los países de Europa Occidental a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Eso sí, el veto del bloque soviético fue mucho menor que el veto del bloque occidental y por ello pudieron convivir gran parte de los atletas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y el nivel lógicamente subió y perjudicó a países como España, que habían conseguido 6 medallas en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Políticamente, España había superado una intentona golpista. De hecho, hubo una pequeña sacudida aquel lunes 23 de febrero de 1981 con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, entrando en el hemiciclo con su tricornio, con su pistola y al grito de ¡quieto todo el mundo! Afortunadamente el rey Juan Carlos respaldó la democracia en aquel comunicado a la 1:00 de la madrugada ya del 24 de febrero de 1981 y como dijo en su discurso, la Constitución española se había aprobado en referéndum por el pueblo español y ninguna medida de carácter militar ni de carácter, lógicamente, que se hiciera por la fuerza iba a derrocar nuestra joven pero firme Constitución. Ese día Juan Carlos y la corona se ganaron el favor del pueblo español, se democratizó realmente esa Constitución y fue una continuación y algo importante, se derrocó cualquier intento de volver al régimen dictatorial de Franco. Año y medio después, en octubre de 1982, Felipe González ganaba las elecciones con el Partido Socialista y entonces, si había cualquier pequeño atisbo desde aquel febrero de 1981 a octubre de 1982, se barrió como un plumazo porque un partido de izquierdas, el Partido Socialista, ganaba las elecciones. De hecho, Alfonso Guerra, vicepresidente en aquel gobierno de Felipe González, acuñó la famosa frase de que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió. Nacía también la famosa movida madrileña, fijaros, pero no solamente con el tema de la moda, sino también con la música. Nacieron un montón de grupos musicales al abrigo de esa gran variedad cultural, de esa gran variedad musical y algo importante, esa reconversión industrial que prometió Felipe González cuando subiera al poder, que aseguraría miles de puestos de trabajo. Eran tiempos de bonanza en España, una España que incluso entraría por fin, después de muchas décadas intentando, en la Comunidad Económica Europea. Lo haría oficialmente el 1 de enero de 1986 y también entraríamos en la OTAN. Habría que dar un poquito una vuelta hacia atrás porque Felipe González en su programa electoral antes de ser presidente del gobierno diría que no entraríamos en la OTAN y si entrábamos con el anterior gobierno saldríamos de la OTAN por la fuerza de los votos. Bueno, al final Felipe González dijo aquello de donde dije digo y
sometió al pueblo español a un referéndum para ver si España entraba en la OTAN, pero entraríamos en la OTAN siendo no miembros activos de la misma. El pueblo español aceptó ese sí, dirigido realmente por el gobierno socialista, y curiosamente entrábamos en la alianza del Tratado Atlántico Norte, éramos más norteamericanos que rusos, y lo hacía un gobierno de izquierdas como era el PSOE, en sus orígenes un partido de corte marxista. Fijaros cómo iba cambiando esa España. Deportivamente, bueno, pues deportivamente España acogió ese verano de 1982 el Mundial de Fútbol. Si os acordáis, algunos que ya tenéis cierta edad, esa inauguración en el estadio Camp Nou y esa canción del Mundial que todos los países vienen a jugar. Y nació una famosa mascota, Naranjito. Algunos que hemos nacido en el 82 nos tildan de naranjitos, y yo soy el primero que en mis perfiles de WhatsApp tengo esa foto de Jorgito82 y Naranjito. Somos Naranjito. Nacía esa mascota, esa naranjita, y de hecho dio lugar a una serie con varios capítulos de dibujos animados, pero generó mucha controversia. Mucha controversia. En un principio no fue bien aceptado Naranjito y para mí fueron críticas excesivas. En cualquier caso, alegría e ilusión era lo que se respiraba en esa España del 82, en esa España del cambio político, y realmente en deportes, realmente en el fútbol nos la volvimos a dar. Eran los tiempos donde la selección española de fútbol no conseguía esos éxitos, luego vendrían también esos batacazos en cuartos de final. Y realmente en el Mundial de España, fue un tremendo batacazo deportivamente. Fijaros, España pasaría a duras penas la fase de grupos ante Honduras, empatamos ante Honduras en el debut, ganamos a duras penas a Yugoslavia y perdimos ante Irlanda del Norte en un partido donde, siempre lo han comentado a posteriori los jugadores de la selección española, estaban tomando cervezas en la piscina del hotel, los jugadores irlandeses estaban tomando el sol y no ganaron. España, el problema es que pasó como segunda de grupo y le tocó bailar con la más fea. Nos tocó en un grupo de 3, antes había 2 fases de grupos, no había esos emparejamientos directos hasta semifinales. Nos tocó Alemania Occidental y nos tocó Inglaterra, y bien es cierto que éramos, como decía Camacho, como dijo Camacho años después, éramos superiores a Honduras, a Yugoslavia o a Irlanda, pero éramos realmente inferiores a Alemania. España cayó eliminada y Santa María fue uno de los grandes objetos de críticas. De hecho, él comentó años después que estuvo mucho tiempo fuera del deporte en ese momento el seleccionador español. Cogería el relevo Miguel Muñoz y nos iría, la verdad se ha dicho, mucho mejor. Y con toda esa coctelera llegaríamos al verano de 1984 y llegaríamos a esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde lograríamos 5 medallas, solamente una menos que en Moscú, donde conseguimos 6 medallas y donde fue, lógicamente, nuestra mejor participación olímpica hasta aquellos imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Hoy en este programa vamos a repasar esas 5 medallas, desde la medalla número 19 hasta la medalla número 23. Medalla 19, primera medalla que conseguía España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Bueno, era una medalla de plata conseguida en remo en la modalidad de 2 sin timonel, también asociado al éxito histórico en europeos, en mundiales y en Juegos Olímpicos. Esa primera medalla llegaba con un contraste de culturas, como es España, una España heterogénea. De hecho, eran un vasco de Euskadi, un chicarrón del norte, como era Luis Lasúrtegui, y un andaluz, más bajito pero más fibroso, Fernando Climent. Ese contraste de culturas que nos recuerda, o recordará, sobre todo a muchos cinéfilos, a la famosa película de Dani Rovira y Clara Lago de 8 apellidos vascos, la diferencia cultural entre Euskadi y Andalucía. Por un lado, ese andaluz típico del barrio de Triana, que respira esa sevillanía, ese español, ese carácter rociero, pura Triana por los 4 costados, como era Fernando Climent, y por otro lado Luis Lasúrtegui, más robusto, más chicarrón del norte, más fuerte. Y ese contraste nos dio mucho éxito. Eso sí, hubo que hacer varios ajustes y hubo que ajustar el peso de Fernando Climent y poner más peso en el lado de Fernando para contrarrestar esa balanza.
Y en cuanto a la competición, bueno, pues en cuanto a la competición, España fue claramente de menos a más en esa regata de 2000 metros, donde se impuso la pareja rumana formada por Isou y Toma, fueron claramente medalla de oro, mientras que la medalla de plata sería para España. Una España que fue, como digo, claramente de menos a más y hizo 500 metros espectaculares, al límite, a lo que se llama el umbral del máximo esfuerzo, y ahí, a pesar de ese esfuerzo, eso no le impidió a Fernando gritar cuando ya veía la meta, ¡plata, plata! Y esas remadas, aceleraron el ritmo de esas paladas y consiguieron superar a noruegos, a norteamericanos, a franceses y a italianos. España lograba la medalla de plata en remo en 2 sin timonel. Entrábamos en el remo, en ese cajón de las preseas olímpicas, y era una mezcla, como he dicho, pionera, una mezcla de culturas, mezcla de Euskadi y mezcla de Andalucía. La medalla 20, la segunda medalla que conseguíamos en estos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, venía, no podía ser de otra manera, de nuestro deporte talismán, de la vela. El deporte, recordar, lo hemos dicho en los diferentes programas de la llama olímpica, el deporte más laureado con 21 preseas. Desde aquella medalla de bronce del pionero de Santiago Amaz Cansino con su monolito olímpico, la vela había logrado antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles varias preseas. Pero, pregunta de examen, ¿sabríais decirme cuántas medallas habríamos logrado en la vela? Os doy, tranquilos, os doy varios supuestos. Supuesto 1, 2 medallitas. Supuesto 2, 3 medallas. Y supuesto 3, 5 medallas. Ponen el reloj, tic-tac, 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 tic-tac. ¡Bingo! Recordar, os lo digo en todos los programas, siempre a la respuesta del medio, o casi siempre a la respuesta del medio. En concreto fueron 3 medallas las que sumaba España antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en nuestra vela. Además, variadas. Un oro, una plata y un bronce, tal y como recordamos en los programas anteriores, a los cuales os invito a entrar aquí en 50 Estudio TV. Y la cuarta medalla llegó de, como hemos dicho, de la vela y de una modalidad también talismán, el 470, siempre asociada a éxitos, como digo, en europeos, en mundiales y en Juegos Olímpicos. Segunda medalla que logramos en esa disciplina, en los Juegos Olímpicos. La primera, si os acordáis, fue en la plata de la transición en Montreal 1976. Os invito a ver ese programa. Sin embargo, en esta ocasión la medalla no iba a ser de plata, iba a ser de oro, y era la primera medalla también ligada para una familia históricamente tocada con la varita mágica, tocada con el éxito, como era la familia de los hermanos Doreste. En este caso sería Luis Doreste junto a Roberto Molina los que lograrían la medalla de oro. Curiosamente no estaban en las quinielas, suele pasar en la historia de los Juegos Olímpicos, que muchas veces los grandes favoritos no están en las quinielas y no logran ni medalla, y los tapaditos logran medalla. Fue este caso del 470 masculino en vela en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Fue el caso de Luis Doreste y de Roberto Molina, porque el gran favorito era el hermano mayor de los Doreste, era Josele, que era gran favorito junto a Toño Gorostegui, que consiguió esa medalla de plata en Montreal, la que acabo de comentar, esa plata de la transición. Y iban a intentar conseguir esa medalla de oro en la categoría Star. Muchas veces, como hemos dicho, los favoritos no están ni en el podium, y desgraciadamente consiguieron un diploma, desgraciadamente, pero tiene mucho mérito porque es estar entre los 8 mejores del mundo. El éxito, como digo, fue para Luis y para Roberto Molina, que tras firmar un mal arranque de competición, de hecho, fijaros, no pudieron terminar ni el debut porque se les rompió la vela, y no pudieron terminar esa primera regata, pero luego remontaron como gran campeones y firmaron un primer puesto, un quinto puesto, un segundo puesto, un noveno puesto, un primer puesto y un noveno puesto. Repito, primero, quinto, segundo, primero y noveno, que les permitió llegar a la última regata, no competir y disfrutar desde la tribuna porque ya eran campeones olímpicos, y brindar con toda la Casa Real y recibir las felicitaciones en persona del rey Juan Carlos, un rey Juan Carlos que, al igual que toda la familia real, al igual que toda la corona española, son grandes deportistas, siempre apoyando al deporte español, y también practican la vela.
Medalla número 21. Vamos por con la tercera medalla que conseguimos en estos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es una medalla que se consiguió en piragüismo, en concreto en la modalidad de C2, 500 metros. Esta medalla llega también de otro gran deporte, siempre laureado, no en vano, el piragüismo. Apuntarlo, es el segundo deporte olímpico español más laureado, con 20 preseas. Yo creo que va a haber sorpaso en los próximos Juegos Olímpicos de París, como siempre digo, con permiso de los líderes, con permiso de la vela. Un deporte, como digo, siempre asociado a éxitos del deporte español y que curiosamente en 1984, antes de la celebración de estos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, iban empatados con la vela. 3 medallas para la vela, 3 medallas para el piragüismo. Y llegaría la cuarta medalla, llegaría en canoa, primera medalla precisamente en una disciplina que, a diferencia de los kayaks, consistía en ir con una rodilla semiflexionada y dar paladas al unísono. Era la gran diferencia con respecto, como digo, a los kayaks, y lo consiguieron dos auténticos pioneros. En concreto, Enrique Mínguez y Narciso Suárez. El primero fue diploma olímpico, ya había sido diploma olímpico en Moscú en 1980, junto a Santos Magaz, que ponía punto final a su carrera. Tuvo que coger otro gran compañero y eligió a Narciso Suárez, que era un trabajador de la Renfe y disfrutaba de una modesta beca. Fuerza y experiencia se combinaron para ganar esta medalla de bronce, una medalla disputada en el campo de regatas el 10 de agosto de 1984. Y con las parejas rumana y yugoslava como grandes favoritos al oro y la plata, se lo repartieron. El oro fue para la pareja rumana, la plata para la pareja yugoslava y el bronce, sufrido bronce, para la pareja española, que se exprimió, fue de menos a más, remontó a la pareja francesa en unos últimos 250 metros, también al umbral del máximo esfuerzo, casi totalmente anaeróbico, y gracias a la foto finish, esta vez sí salió cara, logramos esa medalla de bronce y arrebatar justamente a la pareja francesa dicha medalla. Era la primera medalla que se conseguía en la modalidad de canoa, y años después un tal David Cal, os sonará, llegó a conseguir hasta 5 preseas y se convirtió en el deportista olímpico español más laureado de todos los tiempos. Hoy en día está empatado con otro palista, con el gran Saúl Cravioto. Medalla 22, la cuarta medalla. Esta medalla la vais a conocer todos los públicos. Es la medalla de plata en baloncesto masculino. Os guste o no os guste el deporte, todos aquellos que teníais uso de razón en Los Ángeles 1984 os acordaréis de esta medalla, porque hubo un público muy consumidor de baloncesto y fue una medalla de plata imborrable. Siempre hemos escuchado a nuestras familias hablar de la plata en baloncesto, la plata de Los Ángeles 1984. Así se rotuló. Pero para hablar de la historia de esta medalla hay que contextualizar un poquito la situación que se vivía en España en el tema del deporte, y algo importante, en el tema del fútbol y en la guerra de las televisiones. Esto no es de ahora, esto viene de atrás. El problema era que los clubes de fútbol en los años 80 pedían mucho dinero a la televisión pública. Solo había, bueno, abrieron 2 canales, estaba Televisión Española y luego se abrió el segundo canal, pero realmente Televisión Española se negó a pagar esa cantidad que pedían los clubes. Los clubes apretaron a Televisión Española, les salió mal la jugada, y al final los directores y los directivos de Televisión Española dijeron, bueno, no vamos a pagar esa cantidad de dinero, y si no damos fútbol, daremos baloncesto. Pero fijaros el caso de los años 80. De hecho, os invito a ver un documental, 80me otra vez, que habla de aquellas ligas de los 80 en Televisión Española, y curiosamente pasaron muchas cosas. De hecho, hubo hasta 4 equipos ganando la primera década en los años 80. Lo ganó la Real Sociedad, lo ganó el Athletic Club de Bilbao, lo ganó el Barça y lo ganó el Real Madrid. Pero fijaros, en el primer lustro de los años 80 y sobre todo los primeros 4 años no lo ganó ni el Barça, ni el Madrid, ni el Athletic. No. Fueron los equipos vascos. Fue la Real Sociedad, que ganaría 2 ligas consecutivas, en concreto la 1980-81 y la 1981-82, fueron el grueso de parte de aquella selección española de fútbol que fue al Mundial de Naranjito, con los Perico Alonso, con Arconada, con Zamora,
con Satrústegui, fueron una serie de jugadores que habían sido campeones con la Real Sociedad y fueron la base de esa selección de fútbol masculino y ganaron esas dos ligas, 1980-81, como digo, 1981-82. Pero es que cogieron su testigo los vecinos de la otra provincia, los vecinos de Bilbao, de Vizcaya, y el Athletic Club de Bilbao ganaba la liga 1982-83 y la liga 1983-84, cuando en el Barça jugaba un tal Diego Armando Maradona, fijaros. Y el Barça, curiosamente, ya sin Maradona, que se fue al Nápoles, ganaría la Liga 1984-85 y eso sí, desde el 85-86 hasta la 89-90, la mejor generación de canteranos, para mí, que ha dado el deporte español, pero sobre todo que ha dado la cantera del Real Madrid, la célebre quinta del buitre, revolucionaron todo. No ganarían en esa Copa de Europa, pero sí ganaron 5 ligas consecutivas. Ahí es nada. Como digo, eran tiempos diferentes con los que vivimos hoy en día, pero ya había esa guerra de televisiones. Y por ello la gente conocía el baloncesto y antes de los Juegos Olímpicos ya conocía a los Fernando Romay, Epi, Iturriaga, Nacho Solozábal, Joe Llorente y Fernando Martín, entre otros. Entraron en nuestras pantallas y la gente trasnocharía en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para verlos. No en vano, el ciclo olímpico que firmó el equipo, la selección masculina de baloncesto, antes de Los Ángeles, fue espectacular. Fijaros, conseguimos un cuarto puesto en el Mundial de Cali 1982, pero el mérito no fue, porque sé que me vais a decir, bueno, no conseguimos medalla, pero conseguimos derrotar a los norteamericanos. Eran jugadores universitarios, no era el equipo que fue y que fue oro a Los Ángeles en 1984, pero también era un equipo muy valioso y era un paso muy importante para un pionero en el banquillo español como era Díaz Miguel. España, aparte de ese cuarto puesto en el Mundial de Cali, sería subcampeón de Europa en el Mundial disputado en España en 1983 y llegábamos casi con grandes opciones de medalla. El tope estaba muy claro, el tope era los americanos iban a quedar primeros, pasa hoy en día, pasa en el baloncesto masculino, pasa en el baloncesto femenino y pasa en el waterpolo femenino, entre otros deportes, pero el techo estaba en ganar a Yugoslavia porque, recordar, la Unión Soviética no iba a estar por ese boicot a los norteamericanos que he comentado al inicio del programa y había que ser segundos y segundos fuimos. Eso sí, el debut no fue para recordar. Sufrido debut, ganamos 83-82 a Canadá, pero fue un punto de inflexión. Le ha pasado muchas veces también al equipo de baloncesto masculino. Siempre es mejor ir de menos a más, hayan venido los éxitos de este gran deporte. Y ganamos con cómodos triunfos posteriormente a Uruguay 107-90, a Francia 97-82 y a China 102-83. Solo perdimos un partido en esa fase de grupos, curiosamente ante los americanos, lógico, por 68-101. Y ya venían los cruces, ya venían donde se cocinan las medallas. España superó a Australia por 101-93 antes de medirse a Yugoslavia en aquella final anticipada. El mejor partido de baloncesto de esa generación, al menos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Derrotamos a Yugoslavia, 13 puntos de diferencia, soberbio partido del equipo de Díaz Miguel, 74-61 y cumplimos y alcanzamos nuestro techo. No en vano, había que disfrutar, pasara lo que pasara en esa final porque éramos finalistas olímpicos en Los Ángeles 1984. Cumplimos, dimos la talla, aunque realmente estaban varios peldaños los norteamericanos, nos ganaron 65-96, pero es que fijaros, de ese equipazo de jóvenes norteamericanos, de jóvenes promesas, luego habría 3 grandes estrellas de la NBA, que alguno también lo vais a conocer, seáis o no de deportes. Un tal David Robinson, un tal Pat Ewing y qué decir de un tal Michael Jordan. Yo creo que jugaba muy bien a baloncesto. Pero en 50 Estudio queremos recordar a nuestros héroes de baloncesto, aquella selección mágica de baloncesto masculino que consiguió la plata de Los Ángeles 1984. Una selección que fue la siguiente. Como bases, Corbalán, Nacho Solozábal y Joe Llorente. Aleros, Margal, Epi, Iturriaga y Beirán. Ala pivos, Andrés Jiménez y Fernando Árcega. Y como pivot, Fernando Martín, Fernando Romay y Juan Domingo de la Cruz. Enhorabuena a esos grandes pioneros que fueron la semillita para el éxito posterior que hemos tenido en baloncesto, en europeos, en mundiales y en Juegos Olímpicos. Y la última medalla que conseguíamos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la quinta, recordad,
Llegó también en atletismo y llegó en otra modalidad que siempre va asociada a éxito. Nuestro 1500. Antes del gran Fermín Cacho hubo un pionero, igual que hubo un pionero antes de los éxitos de la marcha. De hecho, en el programa anterior donde analizábamos las medallas de Moscú, hablábamos de esa plata de Jordi Llopart en la marcha, que fue el antecedente de los éxitos posteriores. En 1500 el antecedente olímpico fue un bronce, en concreto del cántabro José Manuel Abascal, un pionero junto a otro gran competidor y amigo que también era español, como era el toledano José Luis González. De hecho, había varios debates y había como varios equipos, curiosamente, en aquella época en el argot del público que disfrutaba el deporte español, y se decía, ¿eres de Abascal o eres de González? Bueno, algunos serían del cántabro y otros serían del toledano. Y curiosamente ambos estuvieron en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero en esta ocasión la suerte cayó del lado de Abascal. José Manuel Abascal se metería en la final de los 1500 metros firmando dos grandes tiempos. El primero, 3:37:68, y ya en semifinales 3:35:70, una final donde desgraciadamente, como hemos dicho, no estuvo José Luis González. Los que sí estuvieron fueron grandes favoritos. Hubo un nivel espectacular en aquella final de 1500 metros. Estuvieron Coe, Owen, Cran, Cheshire y Spivey. Pero esa final tenía un gran nombre y era Abascal, que iba a conseguir su medalla olímpica. Para nosotros fue de oro. Fue de bronce, pero fue lo que tildamos como bronce dorado. De hecho, fijaros, a pesar de ese nivel, la carrera fue relativamente lenta hasta los 600 metros. Y ahí apareció nuestro español, ahí apareció el gran protagonista José Manuel Abascal, dio un arreón y provocó que formara un grupo de 4, en concreto Coe, Owed, Cran y Abascal. Se descolgaron un poquito, Owed se descolgó definitivamente y perdieron un poquito Comba, que fue fundamental para la medalla, Cheshire y Spive. Una vuelta más, seguíamos al ritmo del español, pero posteriormente el ritmo infernal de Coe le permitiría ser oro olímpico, la plata sería para Cran, pero el bronce, sufrido bronce también para Abascal, que tenía distancia con Cheshire y Spivey, pero empezaron a recortarle. Ahí sufrió otra vez Abascal, otra vez el umbral del esfuerzo, como hemos comentado en medallas anteriores, pero le valió, tuvo tiempo incluso de levantar los brazos como gran campeón que era. Para nosotros casi al nivel del campeón olímpico, bronce dorado para José Manuel Abascal, primer medallista olímpico español en los 1500 metros. Años más tarde, como hemos comentado, en estos Juegos de Los Ángeles la suerte cayó del lado del cántabro de José Manuel Abascal, pero no nos podemos olvidar del gran toledano de Villaluenga de la Sagra, como es José Luis González. José Luis González en el Mundial 1987 se resarciría, entre comillas, de no poder ser medallista olímpico y estar en esa final de nivel de Los Ángeles 1984, logrando la medalla de plata mundial en 1987, como digo. Y hasta aquí este octavo programa de la temporada. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, no olvidéis suscribiros a YouTube y seguir todos los programas de la llama olímpica aquí en vuestro